Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Todavía me encuentro acá en Tijuana, pero hoy, en este momento, les voy a compartir la conferencia de prensa de Jaime Maussan, ya que se presentó el pasado viernes con este evento denominado Momias de Nazca, Chulpa, Enigma y Misterios. Ahí dio a conocer los avances en cuanto a los estudios científicos que se le están realizando a estas momias de Nazca y en este museo, en esta exhibición de algunas de estas momias, pues creo que vamos a encontrar y vamos a conocer lo que implica pues este tremendo tema y que ustedes van a escuchar en esta conferencia de prensa que llegamos muy temprano llegué junto con Dino de Labra, que bueno, pues saben ustedes que es un reconocido investigador y promotor del tema de los ovnis al norte de la República Mexicana, y ahí estuvimos ambos. Saludamos a Jaime, que incluso ustedes pueden ver la entrevista que le hice minutos antes de que iniciara esta conferencia de prensa, que no me enfoqué a las momias de Nazca, sino me enfoqué a lo que tenía que ver con el asunto de la actual desclasificación de toda la información que está dando a conocer los Estados Unidos sobre el tema de los no identificados. Así que está publicada aquí mismo en este canal. Los invito para que le den seguimiento, los invito para que estén muy al pendiente de todo lo que me dijo Jaime en torno a este asunto. Bueno, minutos más tarde daba inicio entonces la conferencia de prensa de las momias de Nazca. Esta es la conferencia de prensa, así que los invito a todos ustedes a que la escuchemos, a que la miremos y a que entendamos cada uno de los procesos de investigación que se han dado o que se ha seguido para determinar la autenticidad y la antigüedad de estas momias. Así que vamos a escuchar a Jaime Maussan y al doctor Salce, que estuvo también aquí en esta conferencia de prensa. Un espacio de posibilidades infinitas. Entre todas esas posibilidades, tú y yo nacimos en esta roca maravillosa que llamamos Tierra. En nuestra Tierra han vivido antes muchas culturas, muchas especies. De acuerdo con la Enciclopedia de la Vida, la ciencia moderna ha ayudado a descubrir aproximadamente 2 millones de especies entre mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos, plantas, medusas, corales, hongos, bacterias. Se calcula que aún nos faltan por descubrir 8 millones de especies más. La vida en nuestro planeta no es el único enigma. Existen muchos rastros de que nuestra historia podría ser un tejido bastante más complejo de lo que pensamos. Y tú estás a punto de atestiguarlo. Prepárate para vivir la exposición más enigmática de todos los tiempos. Nazca, Perú. Este desierto, famoso por sus intrigantes líneas y dibujos que solo pueden verse desde una gran altitud, ha guardado también los cuerpos hoy momificados de seres que sin duda alguna estuvieron vivos hace más de 1700 años. Hoy tienes ante ti las evidencias de un hallazgo sin precedentes, estudiado por especialistas de distintos países y documentado por un testigo presencial, el doctor Konstantin Korotkov. ¿Se trata de una especie que aún no hemos descubierto viva? Es quizá la prueba de vida en otros planetas.
tus propios ojos decidan. Chulpa, las misteriosas momias de Nazca. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los medios de comunicación que hacen presente en este día tan especial. Pero en especial gracias a mi amigo, mi querido Jaime Maussan, ya una institución en este tema, y hoy más que nunca, cuando ya la historia de nuestro planeta, lo que está sucediendo, comprueban lo que Jaime durante tantos años con una actitud férrea, con un trabajo profesional, ha dicho por muchas partes del mundo. Así que celebro, Jaime, hoy todo que la vida te está haciendo justicia y corroborando lo que tantos años has dicho y que hoy hasta el Congreso de los Estados Unidos lo ha comprobado. Estamos en tiempos históricos. Quiero presentar al doctor José Salce, un médico importante de la Marina de México, médico forense, pero más importante que es un gran amigo, que ha viajado con el señor Maussan, ha viajado con un servidor y hemos trabajado arduamente durante los últimos años para poder presentarnos ante ustedes, los medios de comunicación, y ante el resto del país y del planeta. ¿Por qué elegimos Tijuana? Porque Tijuana es la elegida, Tijuana es la tercera nación, Tijuana tiene la fuerza más importante en el arte y la cultura de toda nuestra República Mexicana. Tijuana está en el borde, Tijuana la queremos, y lo compartió conmigo el señor Maussan, así que no es una casualidad que esta noticia a nivel internacional y esta exhibición por primera vez se presente en esta ciudad. La elegimos y nos sentimos muy orgullosos. Así que no hablo más, gracias a todos, gracias a mis socios, a los que han estado conmigo y han creído en este sueño para hacerlo posible. Le dejo la palabra ya al señor Maussan. Gracias, Jaime, por estar aquí. Sí, Mariana, está atenta al señor Maussan, te va a decir cuándo paras el video y cuándo continúas. Okay. Bueno, si me permite, me siento mejor de pie. Pues esta es una historia maravillosa que se inició allá hacia el final del 2016 para nosotros, cuando pues algunos amigos nos hicieron saber que en Perú se había encontrado algo que se estaba presentando en internet. Yo vi las imágenes y me generaron dudas porque no había información, dudas porque las imágenes no eran muy buenas. Sin embargo, me puse en contacto con una de las personas que estaban investigando el fenómeno, o más bien el caso, que fue el señor Thierry Yamin, un arqueólogo de origen francés que vive en Perú, que vive en Cusco, y él me invitó, me dijo: te espero, ven para acá. Y fue así que hacia el 2017, al mes de abril, yo decidí ir. Involucré para ello a una empresa de los Estados Unidos llamada Gaia, una compañía de streaming que yo les recomiendo, y también invité a mi amigo el doctor José Salce Benítez, quien en ese momento era el director del Departamento de Medicina Forense de la Marina. También al doctor José de la Cruz Ríos, un biólogo que nos habría ayudado en otras investigaciones anteriormente. Gaia decidió invitar al doctor Korotkov, y así formamos un equipo con también algunos científicos peruanos y nos dispusimos a viajar a Perú, a Cusco, donde tuvimos los primeros encuentros con estos cuerpos. Hasta ese momento, pues realmente solamente había algunas partes, algunas cabezas, algunas manos, y fue así que se inició la historia que nos llevaría hasta Palpa, muy cerca de Nazca, donde seríamos testigos ya de la presentación de los cuerpos. Vamos a correr, por favor.
momias fueron encontradas en cuevas de tierra de Diatomea. La Diatomea, que tiene 17 millones de años. Las características de la Diatomea es que deseca cualquier cuerpo. Los insectos que se atreven a entrar en contacto con ella mueren de manera inmediata y son desecados. O sea, absorbe la humedad como algo verdaderamente extraordinario. Aquí con los doctores, con el biólogo y con el doctor José Salce, era nuestro primer viaje. No sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar. Sí había cierta emoción, porque pues Perú, como México, es centro de las culturas más antiguas. Y en Perú se han encontrado un sinnúmero de momias. Por tanto, el señor Terry de Amin, aquí en Sacsayhuamán, en Cusco, donde se encuentran estas de muchas toneladas de peso, hasta 300, 400 toneladas de peso. Ahí nos empezaron a mostrar los primeros cuerpos, las primeras evidencias, estas manos enormes que, de acuerdo a los rayos X, parecían, y de acuerdo aquí el doctor Salce les hablará más de ello, parecían ser reales, no parecían haber sido armadas, que fue desde el primer momento uno de los alegatos de aquellos que se oponían a que esto fuese real. También tenían implantes de metal. Ahora sabemos para qué son esos implantes, se los diré en un momento más, con metales que eran prácticamente desconocidos en aquel entonces, mucho menos manejados por antiguas culturas. Pero ya los descubrimientos, no voy a mencionar todavía las universidades, porque estas universidades tendrán que hacer sus propios anuncios y no me quiero anticipar, porque seguramente muy pronto vamos a escuchar hablar mucho de esto. Como decía Martina Chirica, en verdad están ustedes ante un descubrimiento histórico. Evidencias físicas que demuestran no solamente que estos seres están aquí, sino que han estado aquí desde hace miles de años. Y hay pruebas, y las pruebas ustedes las están viendo. También empezamos a encontrar en la iconografía de Perú muchos seres con 3 dedos. O sea, parecía algo, o parece una constante que se da en el Perú y en otros lugares. También vimos estas cabezas de seres pequeños. Y posteriormente se nos mostraron ahí mismo, en Cusco, 2 cuerpos. Puedo decir que se trata de 2 especies distintas, una pequeña de 60 centímetros, la otra muy similar a los seres humanos, pero también con diferencias que seguramente el doctor Salce les va a hablar de ellas. Aquí se nos mostraron los primeros cuerpos de lo que pensamos ser un ser masculino y un femenino, cubiertos de la tierra de Diatomea, que permitió que estos cuerpos fueran conservados con sus órganos en su interior. Es decir, no son momias que fueron desecadas artificialmente, sino que se desecaron naturalmente en la tierra de Diatomea. Los doctores manifestaron un gran interés, lo que nos hizo llevar a estos cuerpos a que se les tomaran las primeras radiografías. Y ahí empezó la verdadera sorpresa, porque veíamos que una de estas momias parecía estar embarazada. Tenía un bulto en la parte del vientre y supusimos que podría ser un feto que no había terminado de nacer, con 3 dedos en cada mano y en cada pie. Así llevamos con mucho cuidado y a escondidas, literalmente, hasta realizar estos análisis. Y los primeros demostraron, nuestra más grande sorpresa fue que el cuerpo femenino tenía en su interior no un feto, sino 3 huevos fosilizados.
Además tenía un implante metálico en el pecho. La sorpresa fue verdaderamente extraordinaria. Es decir, que no eran seres como nosotros, sino más similares a los reptiles. Y esta una placa de metal en su pecho. Una placa de metal de cadmio. Un metal muy raro que se utiliza en las comunicaciones. Es decir, que estos metales podrían posiblemente haber sido algún tipo de instrumento de comunicación, de GPS o algo similar. Realmente no lo sabemos. Esta es Victoria, así se le llamó, un ser que nos ofrecieron sin cabeza. Desafortunadamente se la arrancaron, no sabemos por qué motivo o si fue un accidente. El caso es de que nunca recuperamos esa cabeza. Y por ese motivo, dado que este ser estaba ya incompleto, fue del cual se extrajeron las muestras para realizar los análisis de ADN. Análisis de ADN que fueron realizados en Canadá, en la empresa Sen4Gen, o Sen4G, que se escribe Sen4G. Una investigación que se realizó a través de muchos meses y se obtuvo un ADN muy detallado. Así se fueron tomando pequeñas muestras, tratando de guardar todas las precauciones para no contaminar las muestras y que estas pudieran ser analizadas. Y así sucedió. Y los análisis demostrarían, después de compararlo con más de 1 millón de especies de la Tierra, 1 millón de especies de la Tierra, no se encontró nada similar. Lo más parecido a estos seres son las plantas de frijol, con un 20%. ¿Por qué? No lo sé. De ahí iríamos hasta un lugar en Palpa, una casa donde vivía al que se le llama el huaquero, Mario, que es este señor que está ahí, el señor de lentes que está al centro. Ahí nos mostraría a María, una momia con 3 dedos muy grandes en cada mano y en cada pie. Después de que se dio a conocer estas imágenes a nivel mundial por parte de Gaia, inmediatamente, y digo inmediatamente al tercer día, los antropólogos y arqueólogos del Perú me acusaron de haber fabricado estas momias en un taller de Nazca, de haber cortado y manipulado las manos y agregado dedos para hacerlos parecer de ese tamaño. Vean ustedes de qué tamaño son. Vean la cabeza, los huesos, todo esto creo que el doctor Salce, con mucho más autoridad que yo, se los va a poder describir. Incluso tiene huellas dactilares en las yemas de los dedos. Es una mujer o hembra o como le quieran llamar. Su cabeza más grande que la de los seres humanos, sus huesos más robustos, y esas características de dedos tan grandes les da muchas virtudes, como poder correr a una gran velocidad, quizá poder saltar. Con las manos, al ser de ese tamaño, pueden sustituir, como lo explicará el doctor Salce, el pulgar que requerimos los seres humanos, ¿no?, para poder manipular los objetos.
el caso es real, los cuerpos son auténticos y representan una evidencia física. Ya no se trata de videos, ya no se trata de fotografías, ya no se trata de testimonios, sino una prueba de carne y hueso literal que puede ser analizada y será analizada seguramente por diversas universidades del mundo. Algunas de ellas ya se encuentran y también me voy a reservar los nombres de las universidades. A las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo. Tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión, no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las dos momias, no, es una cosa imposible. En las manos tienen 5 falanges, ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? Un humano común y corriente no es, definitivamente. Bueno, yo no sé en base a qué dicen que es falso. Hay que estudiar el espécimen para poder opinar. No se puede opinar de una cosa que no se ha visto, que no se ha tocado. Porque tendrían que hacer, como le digo, los mismos estudios y opinar recién. No pueden opinar a priori, tienen que opinar a posteriori. Basándome en las imágenes, en el cráneo no veo ninguna línea central, no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado, lo que parece sólido, una estructura sólida. En la mano, procedente del carpo, no solo vemos 3 dedos, también tiene una ampliación en los huesos, los metacarpos y las falanges. Entonces, si nos fijamos en el metacarpo, sus huesos son más gruesos que los nuestros. Sucede lo mismo con las falanges. Los huesos de los dedos son muy robustos. Estamos viendo que sucede lo mismo en los pies. Entonces, si alguien repite esto de una manera artificial, debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano. Puedo decir de que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño. No creo que sea una falsificación, porque el proceso de la momificación se llevó a cabo con mucho cuidado. Por lo general saben a lo que se refiere el proceso de la momificación cuando se trata de salvar el cuerpo. Hay un daño, por ejemplo, sobre las costillas cuando se llevó a cabo en el proceso de momificación. El hecho de que la columna cervical, en comparación con el resto de la columna vertebral, esté dañada, se deba tal vez al momento de transportar el cuerpo. Porque al parecer el daño ocurrió después de que el cuerpo fue momificado, porque no hay otros cambios. Si hubiera sido en vida, habría otros cambios en los huesos, en ambos cuerpos. Sabes, es interesante que en Rusia tenemos muchos científicos, todos están muy entusiasmados para ayudar en las investigaciones y para obtener información. Lo importante es poner sus nombres debajo de la información. Estoy seguro que solo es el principio, debido a que cualquier investigación de este tipo requiere mucho esfuerzo y dinero. Por eso deben ser equipos de científicos serios que puedan hacer esto. Trabajo con instituciones de máximo nivel, con genéticos en la vanguardia del mundo. De San Petersburgo, en Rusia, esta institución es la base de esta universidad y por supuesto cuentan con la tecnología adecuada. We had analysis of Maria. Ahora que tuvimos los análisis del cuerpo de María, de esta momia, todos los análisis comprueban que es una momia real, sin duda de tiempos antiguos. Ahora he sido afortunado de recolectar muestras directas de las manos y los pies. Esto a su vez fue documentado. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María
y materiales tomados de las manos y pies sean biológicamente iguales. Solo así será una evidencia sólida, sin duda alguna. Al regresar mandamos a hacer pruebas de carbono a los Estados Unidos y otros países. También mandamos pruebas de ADN, de nuevo en múltiples lugares. Y planeamos hacer estudios espectroscópicos. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María. En cuanto a las pruebas de carbono 14, estas demostraron que en todos los casos se trata de piezas antiguas, cuya datación es la siguiente. Se analizó una de las 3 manos tridáctilas que fueron entregadas a Thierry Yamín, 2 de estos análisis por un laboratorio de Beta Analytics de los Estados Unidos. El tercer análisis fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer análisis de Beta Analytics de la mano dio una antigüedad de 6.420 años. El segundo análisis fue de 3.380 años y el tercero por la Universidad Nacional de México fue de 1.250 años. Nadie pudo explicar el porqué de las enormes diferencias. Sin embargo, lo que fue claro es que se trataba de una muestra orgánica y que era muy antigua. Los seres de 60 centímetros con características de reptil también fueron analizados en 3 ocasiones por 2 laboratorios distintos, por Beta Analytics y por la Universidad Nacional en México. Los 2 primeros dieron una antigüedad de 1.100 años y de 1.050 años. El tercer análisis dio una antigüedad de 790 años. En este caso el resultado es más uniforme. Sin embargo, queda claro que estos cuerpos tienen muy probablemente entre 800 y 1.100 años de antigüedad. Y la momia llamada María tiene una antigüedad, de acuerdo a los 3 análisis de carbono 14, de entre 1750, 1771 y 1785 años. Es decir, que las 3 muestras determinan una antigüedad que puede establecerse como real y que ubica a este cuerpo en el tiempo de la cultura nazca. Una coincidencia extraordinaria que demuestra una relación entre la presencia de estos seres y del desarrollo de las llamadas líneas de Nazca. La muestra se analizó por métodos para ver que efectivamente hubiera o no DNA humano, que era una de las hipótesis que pudiera explicar pues, estos cuerpos tan particulares. Se exploró esa posibilidad y los nopios son bajos a humano, alrededor del 10% en condiciones de alta astringencia del nopeo, e incluso dándole flexibilidad a los análisis, no llegas a cubrir el 100% de las lecturas del macho humano, dando un gran margen que no sigue sin dar macho humano. El análisis incluyó una vasta cantidad de especies, de taxones. Uno de los software que utilizamos en particular genera una base de datos, una comparación con una base de datos de más de 1 millón de taxones, que entre estos nos permite medir o más bien identificar qué tanto conocemos de esta muestra de DNA en las bases de datos actuales. Había algunas especies que daban match alto, en particular había de planta y de bovino, pero no predominaban estos análisis. Quiere decir que tenemos en estas muestras algo que no conocemos actualmente en las bases de datos. Quiere decir que puede ser parte de un organismo que no se ha estudiado. Puede ser tanto algo microbiológico que acompañaba las muestras, pero también puede ser parte del DNA endógeno de estos cuerpos. Es decir, pudiera ser que estos cuerpos representen una especie que no conocemos, como también podría ser que contenga ya sea microorganismos o virus incluso, que pudiéramos no estar actualmente nosotros identificando en nuestras bases de datos. De todo el ADN aislado, solo el 25% coincide con algún gen conocido en los seres humanos. Se tienen las secuencias completas de cerca de 2.000 individuos
de cada tipo en la Tierra y se compila cada referencia en el genoma humano y solo el 25% concuerda, el otro 75% no. Hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600.000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Este aparato ha logrado hacer un alineamiento y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, los resultados que hasta ahora nos están arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Estamos hablando de una secuencia de ADN pues, prácticamente desconocida, pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma como son primates, también reptiles como es la tortuga marina, el cocodrilo, y los resultados que hemos obtenido pues es que no existe una similitud del conocimiento de los seres vivos que habitan en este plano. Bueno, aunque un poquito difícil de entender, finalmente lo que están diciendo los científicos es que no sabemos qué son. Es decir, estos sin duda alguna son seres que vinieron de otra parte. Lo extraordinario es que vivieron con las antiguas civilizaciones, algo que se ha venido suponiendo con muchas de las evidencias que se han venido encontrando, sobre todo vistas desde otro ángulo, y por tanto ahora nos damos cuenta que hemos convivido con estas inteligencias, han estado aquí, por alguna razón se fueron y ahora están regresando. El futuro es verdaderamente extraordinario. El futuro nos da la posibilidad de iniciar una comunicación con estas inteligencias. Y yo se los digo a todo el mundo. Lo más importante no es reconocer que estuvieron aquí o que están aquí. Lo más importante es empezar a comunicarnos con ellos, establecer un diálogo, una comunicación. Cuando lo logremos, seguramente podremos lograr una motivación global para realmente lograr los cambios necesarios y evitar las crisis que podrían destruir a la humanidad en las próximas décadas. Es muy grave lo que estamos viviendo. Ustedes saben lo que pasó en Pakistán esta semana. Lluvias como no se habían visto en otro país, quizá jamás, o en nuestros tiempos. Prácticamente la mitad del territorio, de un territorio grande, la mitad está bajo el agua. Las gentes están desesperadas, hay miles de muertos, desaparecidos, los incendios que están ocurriendo en tantos países, la sequía que se está presentando, el calor, todos estos elementos nos hablan de grandes crisis hacia el futuro. Entonces, para mí, iniciar este proceso de comunicación es lo más importante, y esta exposición que ustedes tienen aquí en Tijuana es realmente única en todo el mundo, no existe en otro lugar, no se va a encontrar en otro sitio, por ahora solo está aquí. Los habitantes de Tijuana tienen la suerte de conocerla. Hay réplicas exactas de estos seres y toda la información para aquellos que se quieran acercar. Creo que el esfuerzo que está haciendo Martín de traerlo aquí y de montarla con este nivel de calidad es algo excepcional. Ustedes van a poder gozar. Estamos hablando de la verdad. Tarde o temprano estas evidencias van a llevar al más alto nivel. Seguramente cuando tengamos el respaldo de algunas otras universidades internacionales, se presentará una conferencia de prensa quizá en Washington, donde se dará a conocer al mundo todo esto, con los resultados ya avalados por universidades muy calificadas, y también de Perú, y también de México. Entonces, creo que esta es la evidencia física que estábamos esperando, y que poco a poco, como yo me di cuenta,
que era algo que no podíamos forzar, que era algo que poco a poco tenía que ir ganando adeptos, tenía que ganar gente que la respaldara para llegar al momento que creo que se está acercando, en el que van a demostrar no solamente que están aquí, sino que han estado aquí desde hace mucho tiempo. Y nuestra historia se va a tener que reescribir. Todo lo que creíamos que ya sabíamos, pues no lo sabemos. Realmente no imaginamos. Vamos a tener que volver a pensar desde dónde venimos y cuál fue nuestra relación con estas inteligencias y qué tanto nos dejaron. Resulta verdaderamente fascinante el tiempo que estamos viviendo. Somos la generación de seres humanos que está encontrando esto. Imaginen ustedes cuántos antes que ustedes no tuvieron esta oportunidad. Y los que vengan después, pues tampoco la tendrán, porque la oportunidad es ahora, el cambio es ahora. Y es un cambio histórico, es un cambio de milenios, es algo único. Yo digo, hay tantas cosas malas que están pasando, pero hay una buena, es esta. Descubrir que no estamos solos, descubrir que podemos comunicarnos, descubrir que podemos ser parte de una conciencia universal. Esto va a dar un mundo diferente a sus hijos, a sus nietos. El mundo puede cambiar, el mundo no todo está perdido. Y yo por eso me involucré con esto hace tanto tiempo, porque lo vi como la única oportunidad que tenía la humanidad de lograr el cambio. No veo cómo de otra manera. No sé si alguno de ustedes lo ve. Parece que todo está perdido, pero no es así. Ahí están estos seres. Yo me acuerdo ese mensaje que apareció con la cara del alien, si ustedes lo recuerdan, con un disco en la mano, que decía que hacia el futuro, o sea, que venían tiempos muy difíciles, pero que el bien estaba ahí afuera. Creo que ellos son el bien. No quiero decir que son ni nuestros hermanos mayores, ni que vienen a ayudarnos, ni a salvarnos. Simplemente que no tienen una intención de perjudicarnos a nosotros. Y creo que esa es la gran oportunidad que nos da todo este descubrimiento extraordinario. Ojalá que lo disfruten. Yo quiero que aquí el doctor Salce, que es una verdadera eminencia, ustedes se darán cuenta, cuente su propia experiencia, lo que él vivió, lo que él descubrió y lo que él piensa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y efectivamente, como dice el licenciado Jaime, esta ha sido una gran experiencia, una de las más grandes experiencias de mi vida. En el 2015 tuve la oportunidad de participar en el análisis de una fotografía que fue presentado en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, Big Witness, y era el análisis de una imagen. Al terminar esa conferencia, el licenciado Jaime me preguntó, bueno, ¿y cuál sería tu expectativa? Esta experiencia y esa pregunta era a razón de que yo era un escéptico. Yo no consideraba ni relevante, ni importante, ni real el tema, hasta que tuve la oportunidad de ver la fotografía y hacer la descripción de esa fotografía. Y fue ahí donde le dije que mi opinión y mi perspectiva desde el punto de vista científico había cambiado y que ahora yo creía en este tema, pero que me hacía falta la evidencia física y que seguramente nunca la tendría. 2 años después, 2017, me invitan nuevamente para ir a Perú y me dice, aquí está tu evidencia física. Nuevamente, con la incredulidad de un científico, fui a desmentir y decir que todo era falso. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegué y empecé a ver las piezas que nos empezaron a mostrar? Que algunas, las primeras, unas piezas pequeñas de 30 centímetros, no tenían una correlación anatómica que pareciera que eran de origen orgánico, y sí tenían una similitud a ser fabricadas o armadas. Y me retiré un poquito. Sin embargo, a los 5 minutos trajeron las manos grandes de 45 centímetros con 5 o 6 falanges
después trajeron las cabezas y después trajeron los dos cuerpos de 60 centímetros. Y es ahí donde yo empecé a cambiar mi punto de vista de las primeras de 30 centímetros. Los empecé a analizar con mayor detenimiento, empecé a revisar las uniones anatómicas, empecé a contemplar los rasgos físicos que tenían, sobre todo faciales, y me di cuenta de que esto ya no era un molde o una prefábrica de muñecos, sino que estábamos hablando de seres orgánicos que, al igual que nosotros, guardan cierta igualdad o similitud en cuanto a cabeza, tronco, extremidades, pero que en las particularidades los hacían individuos totalmente únicos. Y entonces empecé, hay una imagen por allí, hasta olerlos para determinar si era carne en estado de putrefacción o conservación, porque en las ciencias forenses, cuando un cuerpo inicia su proceso de degradación, cuando no hay nada que lo detiene, esto lo lleva a la putrefacción, a pudrirse y a desaparecer en los huesos, que es la etapa de osificación, hasta el final. Pero en estos había un proceso de conservación por desecación derivado del polvo con el que estaban recubiertos, que después entendimos que era polvo de diatomea, y ahorita les explico de qué se trata este polvo de diatomea. Y por lo tanto el olor me daba la certeza de que estaba yo ante un organismo que en algún momento tuvo vida, pero que su proceso de muerte tuvo una conservación por desecación natural. Estos son cuerpos momificados por desecación natural, ya que no tienen ningún toque o alteración hecha por el hombre, no tienen un proceso como las momias egipcias, en donde se hacía un proceso de momificación con diversos tipos de aceites y con una evisceración. Ahí es donde se sugiere que pudiéramos tomar radiografías o tomografías para ver el interior de estos cuerpos. ¿Cuál es la sorpresa? Que en los cuerpos de 60 centímetros encontramos una armonía y una correspondencia anatómica en todas las articulaciones. Es decir, ninguna articulación termina de forma lisa o recta, sino que todas las articulaciones tienen una rugosidad que corresponde del hueso que embona con el hueso que continúa. Y eso nos habla del proceso natural de evolución que durante meses y años cualquier organismo que contenga hueso tiene que ir embonando y adaptándose. Nuestras articulaciones, aunque se parecen, cada quien de acuerdo a su estilo de vida tiene una diferente tipo de articulación en cuanto a su superficie, y eso me corroboró científicamente que estábamos hablando de cuerpos momificados, orgánicos, originales, no ensamblados. Además, la gran sorpresa fue que en uno de estos cuerpos, al que denominamos Josefina, le encontramos que tenía 3 huevos en su vientre. Estos 3 huevos, de diferente tamaño cada uno, pues obviamente nos da una relevancia tremenda, porque en las transparencias de la radiografía y después en las imágenes de la tomografía pudimos comprobar que no eran metales y que no eran piedras, sino que era un huevo que con el proceso de desecación se calcifica y da una imagen de piedra, pero no es tan densa, y por lo tanto se podía ver en su interior. Y al poder ver en su interior, podríamos haber estudiado muchas más características de este huevo, que fue algo que realizaron nuestros compañeros de Rusia, en donde encontraron incluso un embrión. Esto fue algo sorprendente, fantástico. Obviamente para mí fue una experiencia única y de mucha alegría. Al día siguiente nos llevaron a otro lugar en donde nos enseñaron al cuerpo de la momia María. Y hay aquí otra sorpresa enorme, porque al ser muy similar al cuerpo humano, excepto de primera vista por los 3 dedos en manos y en piernas y en pies,
sí, era muy similar. Pero cuando lo empiezas a analizar a detalle, te das cuenta de que el cráneo es más grande, es más alargado, tiene una capacidad de contenido mayor al de nosotros, la órbita del ojo es mayor, el tamaño de la fosa nasal es mínima, no tiene pabellones auriculares, pero para poder diferenciar si corresponde al ser humano o desciende de alguna de las líneas taxonómicas de los mamíferos, buscamos la presencia de mamas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no encontramos ninguna característica de mama, ningún resto de pezón, ningún resto de la existencia que pudiera hacernos referirnos a que descendía de un mamífero o tenía una línea taxonómica con los mamíferos. Y eso fue algo muy relevante, porque empezamos a revisar entonces las articulaciones y encontramos que, aunque tiene una anatomía estructural muy similar a nosotros, sus articulaciones tenían una capacidad o una amplitud de movimiento mucho más grande que para nosotros. Esto incluye la de los dedos, porque efectivamente al no tener un pulgar que le permita hacer la presión para agarrar las cosas, lo que tiene es una longitud mayor en sus falanges para hacer un efecto de envolvimiento y con esto poder sujetar las cosas. Nuevamente el interés motivó a que la lleváramos a tomarle radiografías y tomografías. Y la sorpresa vuelve a ser intensa al ver que la armonía estructural de las uniones entre articulaciones es una correspondencia única y perfecta al 100%. Por lo tanto, en ese momento ya no nos quedaba de otra más que ir a los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio más inminentes en ese momento eran dos: el carbono 14 para determinar su antigüedad y los estudios de ADN. Regresamos a México con la espera de los resultados de las muestras tomadas de estos especímenes y la sorpresa fue enorme. De los cuerpos pequeños de 60 centímetros, alrededor de 700 años. De la momia María, alrededor de 1100 años hasta 1700 años. Y con las pruebas de ADN, lo relevante no es cuánto se parece a nosotros, que es un aproximado de 20 al 30%. Eso no es relevante, cuánto se parece, no. Es cuánto no se parece a nosotros, que es el 70%. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si nosotros analizamos los estudios de ADN que hay en la biología y en la taxonomía internacional, vemos que con nuestro antecesor más cercano de los primates, tenemos un 99.9 o 99.8% de similitud. Es decir, solo un 0.1 o 0.2% de no similitud. Pero si nos vamos más adelante a una mosca, con la mosca tenemos alrededor del 91% de similitud, es decir, un 9% de no similitud. ¿Cuánto es la importancia de que el 70% no se parezca a nosotros? ¿Cuánto es la relevancia de que ese 70% de ese ADN no sea correspondiente a lo existente, conocido, registrado en la naturaleza? Pues la relevancia solamente me deja dos líneas de pensamiento. El primero es que estamos ante dos especies que no se han descrito, no se han descubierto y que tienen que estudiarse y describirse para incluirse en el árbol taxonómico de todas las especies de este planeta. Pero la segunda marcaría el trazo de esta evolución, es decir, en dónde estaban antes, de dónde provienen y dónde quedaron todos. ¿Por qué hubo una extinción masiva de ellos? O no estaban aquí y solamente fueron implantados y después emigraron. Esas son respuestas que no tengo. Sin embargo, incitan a que continuemos con los estudios y con los análisis para seguir aprendiendo de estos cuerpos. De ahí la relevancia de su conservación, porque como forense lo primero que me preocupó fue la degradación de estos cuerpos. Una vez extraídos de
su zona donde fueron encontrados en el polvo de diatomea, y aclaremos, el polvo de diatomea es una microalga milenaria que provoca desecación por la absorción de la humedad, pero que además por su característica de superficie muy irregular a nivel microscópico impide la generación de moscas o de insectos necrófagos, que son los que se consumen al cuerpo una vez que entra en putrefacción, y por lo tanto también tiene efectos antibacteriales y antifúngicos, es decir, no permite el desarrollo de bacterias y no permite el desarrollo de hongos. Por lo tanto, detiene con precisión y exactitud el proceso de degradación, conservando en perfección los cuerpos. Pero cuando los sacamos de ahí, esos cuerpos se ven expuestos al sol, a la humedad y a la intemperie, y por lo tanto reinicia y reactiva el proceso de degradación hasta su desaparición o pulverización. De ahí la relevancia de conservarlos de manera inmediata. Fue entonces cuando el señor Jaime logra que la Universidad de Ica, la única, pueda conservarlos, y se les dieron instrucciones específicas de cómo resguardarlos, en qué temperatura, con qué humedad, a qué exposición de luz y sobre todo en qué calidad de aislamiento para que no tuvieran efecto de degradación. Sin embargo, esto ya ha sido algo tarde. Algunos de estos cuerpos ya tienen un proceso de infección o contaminación y están iniciando su proceso de degradación. Y por lo tanto, llegamos al punto relevante de esta exposición de las momias de Nazca. En esta exposición, Martina Chirica está permitiendo que haya conservación, divulgación de ciencia y sobre todo replicación de las momias con algunas esculturas que son réplicas exactas, en las cuales con el escultor participamos en el detalle anatómico para su elaboración. Esta exposición es el conjunto de todos los estudios, de todos los análisis, de toda la investigación de estas momias, que va a permitir acercar al público y conocer y la divulgación de todo lo que hemos obtenido de ellos. Sin embargo, no es la totalidad ni el final de la investigación. Como bien decía el señor Jaime, más adelante esperemos que otras universidades con mayores capacidades tecnológicas permitan profundizar en el estudio de estos cuerpos y que nos hagan entender más su origen, su composición y su historia. ¿Qué pasó con ellos? Son cuerpos únicos, con diferencias anatómicas, algunas muy notorias como la tridactilia, pero otras más pequeñas como la ausencia de pabellones, como la ausencia de mamas, como la ausencia de órganos genitales externos, que ameritan un análisis profundo de la ciencia y de los científicos de todo el mundo. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, Martín, por la oportunidad. Señor Jaime, gracias por la invitación, y con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda y lo que yo pueda servir para ampliar su conocimiento de esto. Me gustaría preguntar si ¿no se parece más a las aves que a los seres humanos? Es una muy buena pregunta. Los cuerpos de 60 centímetros, sus huesos son huecos, exactamente igual que las aves. Esto les da una gran fuerza de rigidez para sostén, pero les da una ligereza tremenda. Y esa ligereza les permite poder deambular en la superficie a pesar de tener un cráneo muy largo, que podría ser un desbalance en su punto céntrico de gravedad. Pero estos huesos les permiten mantener la fuerza que no permita que esto suceda, pero la ligereza de poder desplazarse sin obstrucción. Sí se parece la de los 60 centímetros. María, que es más similar a nosotros, al contrario, tiene unos huesos más sólidos, más robustos, más fuertes, y tiene una estructura muscular mucho más intensa. Esto me hace pensar que su capacidad de movimiento y de desplazamiento era más rápido
y más amplio que el nuestro. Además de que la capacidad del pie con sus tres líneas de dedos, sus falanges, permitiría un desplazamiento más fuerte al desplazarse hacia adelante. Dato curioso, y como lo mencionó el señor Jaime, tiene huellas digitales, pero todas las huellas digitales que pudiéramos encontrar nosotros en primates, changos, monos capuchinos, nosotros tienen ondulaciones, y las huellas digitales de María son planas y rectas, y eso es único. Además, en la imagen se puede observar, y cuando podamos tener enfrente la réplica o una ampliación de la imagen, tiene el lecho unguial, se le ven las uñas. Si alguien quisiera fabricar o replicar esto, como lo dijo la doctora, tendría que tener un conocimiento muy amplio de la anatomía y de la estructura, ósea sobre todo. Y eso es prácticamente imposible porque el nivel de detalle en las uniones musculares, en las uniones de tendones, en las uniones articulares, en el detalle de las huellas digitales, es prácticamente imposible de replicar a tal exactitud como existe en un cuerpo orgánico que tuvo una evolución y un desarrollo. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jaime, gracias, Pepe. Vamos a invitar a toda la prensa al corte de listón de la inauguración. Le pido al público que están invitados al recorrido, por supuesto, el primer recorrido, si lo hacemos bastante en orden para que todo funcione. La señorita Loporto y las señoritas van a coordinarlo para que primero pueda salir. ¿Quieren preguntas? Comenta el señor Maussan, si hacemos 5 preguntas. 5 preguntas. El medio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Verate 24/7. Mi pregunta sería, ¿cómo fue para traer las momias a nuestro país? ¿Cuál fue más o menos el procedimiento que se tuvieron que hacer? Bueno, se fue al Perú, se trató de hablar con las autoridades del Perú para poder dar conocimiento de esta información. Los cuerpos hasta este momento no fueron reconocidos de manera formal por alguna razón que desconocemos, así que los cuerpos fueron recibidos en nuestro país y se encuentran en custodia. Por respeto a la tierra de Tijuana, el día de ayer realizamos ante líderes de opinión y ante el fedatario público los rayos X y tomografía para dar fe de hecho de la autenticidad de los cuerpos. Es por respeto a ustedes. Segunda pregunta. El medio. Primero las damas, después les aparece. Liliana Dique, Públicate. ¿Aproximadamente cuántas réplicas han encontrado de estos ejemplares? Bueno, a ver si lo digo prudente, réplicas no hemos encontrado. Lo que sí encontramos es un reportero que irresponsablemente en el Perú descalificó los cuerpos, levantó falsos de cuerpos armados y para curarse en salud él mismo creó ahí un cuerpo y que fue pues evidenciado. No, pero creo que te referías a cuántos cuerpos más que réplicas. Pues la verdad no sabemos, te voy a decir, ¿no? Esto es la verdad. Primero encontramos 2 cuerpos, uno ¿cómo se llamaba? Josefina y el otro Albert y Josefina, así se les tituló, se les dio el nombre. Luego Victoria vino la que no tenía cabeza, ya eran 3. Luego a mí me hablan que se habían descubierto otros 3 más, que yo les puse el nombre de la familia porque eran 3 cuerpos que estaban ahí. Y luego no sabemos, o sea, yo creo que debe haber de los cuerpos grandes uno solo, que es María, y se filtraron fotografías de un segundo cuerpo que desafortunadamente fue vendido, salió del Perú, no sabemos dónde está, se dice que en Rusia,
con respecto a esos cuerpos de características humanas. Y de los pequeños, yo me atrevo a pensar que hay, es que es especulativo lo que yo les diga, ¿no? 6, 8, 10 cuerpos. ¿Por qué tantos? Mira, una cosa muy importante es que este guaquero al que le hicimos llamar Mario, que no es su verdadero nombre, lo primero que nos dijo es que los había encontrado en una huaca, en una pirámide que había excavado y demás. Después, con el tiempo, lo obligamos a decirnos la verdad, y la verdad era que los había encontrado en cuevas de diatomea. Eso, pues realmente se ajustó a las características que presentaban los cuerpos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de entrada que no había dicho la verdad. Esto empieza a complicar mucho la investigación. Cuando un personaje así, que es el que los encuentra, te empieza a decir mentiras. Y luego vimos que nunca nos dijo exactamente cuántos cuerpos había encontrado. No sabemos si encontró varios lugares, un solo lugar. Él solamente nos llevó hasta uno de los lugares donde seguramente sí encontró algunos cuerpos, pero no sabemos si hay más. O sea, es importante, uno, que se reconozca, y dos, que sin amenazas, sin amenazar con llevarlo a la casa, hacerlo hablar. O sea, todavía esta historia se está escribiendo, todavía hay mucho que conocer, pero aquí la actitud, te repito, al tercer día que se dio a conocer, que yo había alterado los cuerpos, que yo había fabricado los cuerpos, que yo los había pintado de yeso para que no se vieran todas las manipulaciones que se habían hecho. O sea, no necesitaron los antropólogos y arqueólogos del Perú poner sus manos encima de estos cuerpos para ya decir que eran falsos. Que esa era la actitud hasta hace muy poco de todos los científicos, desafortunadamente. Con respecto a este fenómeno, partían de la base de que es imposible que haya seres de otros planetas en la Tierra. Entonces, todo lo que se diga al respecto es mentira. Entonces, tengo que llegar a cualquier tipo de conclusión, como dice aquí, la navaja de Oca. La explicación más absurda, pues esa era. Entonces, desafortunadamente, hemos pasado por un proceso muy difícil. Martín ha venido aquí a ayudar muchísimo, a llevar este conocimiento, todo este esfuerzo que se hizo, porque fue muchísimo. Yo estoy cansado también, porque se hizo muchísimo trabajo. O sea, simplemente obtener el ADN, no se imaginan lo que fue, lo difícil, lo costoso. Cuando lo llevamos al Perú y lo presentamos ante el Congreso del Perú, los arqueólogos no quisieron ni voltearlo a ver. O sea, el ADN, la reina de las pruebas, lo que demuestra en un crimen de los Estados Unidos, ¿no? Culpable, inocente, así sin fallar, no sin fallo, ¿no? ¿Qué es, no? La reina de las pruebas. Pues no lo quisieron voltear a ver, porque iba en contra de lo que ellos decían. Entonces, viene Martín y ahora nos está ayudando a que estas evidencias, que ahí están, que se lograron con mucho trabajo, lleguen hasta universidades del más alto nivel, que ustedes se imaginen. Y yo creo que muy pronto va a haber noticias, porque este ADN, yo puedo decirlo, ya está en un sitio de internet especializado para universidades. Cualquier universidad del mundo puede analizar el ADN en estos momentos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ahí está. Y tarde o temprano, esa evidencia, alguien se va a fijar en ella y alguien va a saltar. Va a decir, ¿qué es esto? O sea, ojalá me entiendan. Por primera vez, por eso es tan importante esta exposición, por primera vez está la evidencia física irrefutable que demuestra que estamos siendo visitados y que hemos sido visitados. Por primera vez ustedes van a estar ante un cuerpo extraterrestre verdadero. Aquí está un super experto que les diga si sí o si no. Entonces, por eso es tan importante esta exposición, por eso la gente de Tijuana debe venir, traer, porque es histórica. Va a estar aquí 3 meses, no creo que regrese. Esto no es una itinerante que va a ir y va a venir y nada. Y no sé a qué otros lugares de México va a ir, si es que va a alguno. Pero yo sé que muy pronto se va a organizar una conferencia de prensa internacional al más alto nivel, donde participarán los científicos que tengan que participar, y que eso va a cambiar la historia. O sea, si están hablando los pilotos de que hay ovnis que se acercan, que se van y que tienen tecnología que no es terrestre, imaginen ustedes cuando digan en las universidades, pues estos cuerpos son extraterrestres.
¡Voilà, pum! Salga, pum. Y aquí Tijuana va a decir, pues aquí estuvieron. Penúltima pregunta. Gracias, señor Jaime. Doctor, una pregunta. El implante que presenta ahí el cuerpo, ¿ustedes cómo pueden determinar que lo lesiona ese cuerpo y qué consecuencias médicas podría tener que antes se hacía y ahora no podemos? Bueno, yo la respondo una parte y el doctor Salcedo. No puedo decir porque las universidades, esto fue en Perú, lo están investigando de muy alto nivel, pero esas universidades no quieren todavía, ellos lo darán a conocer en su momento. Yo lo que les puedo decir es que los implantes son de un metal muy extraño, es cadmio, investiguen, es un metal raro que se usa en las comunicaciones, en los celulares y en otras cosas. Entonces, era un instrumento de comunicación, era un GPS, ¿qué era? Para comunicarse entre ellos, para saber dónde estaban, no sé. Están en las manos, están aquí y en otros lugares. Efectivamente, los metales fue algo a lo que le puse una atención especial porque pensábamos que estos metales están incrustados con una técnica quirúrgica muy avanzada, ya que están adosados a la piel, pero recubiertos en sus orillas, recubiertos con la misma piel. Entonces no son nada fáciles ni de poner ni de extirpar, porque están fusionados con la piel sin ninguna reacción alérgica. Es decir, la técnica quirúrgica que se ocupó para ponerlos fue muy avanzada. Aquí no termina la historia. Resulta que en algunos cuerpos, no en todos, en algunos, estos metales coinciden con zonas de fractura, en donde algunas lesiones óseas que pudieron haber sido fatales, y me voy a referir específicamente a Josefina, en el pecho, esta placa corresponde a una lesión que tiene en la columna vertebral, una fractura donde hay un desplazamiento de la columna, y ese desplazamiento simplemente o hubiera dejado inválida a la especie, al individuo, o le hubiera causado la muerte. Sin embargo, se ve que en la columna vertebral sí hay una reparación ósea. Cuando uno se fractura empieza a haber una reconstrucción del hueso que se llama callo óseo. Se ve en las radiografías ese callo óseo, es decir, sí hubo una reparación. ¿De qué me habla? De que la lesión en la columna no causó la muerte, de que sí tuvo una reparación y de que corresponde a la posición de este metal. Y además de los estudios metalúrgicos que se han hecho, hay uno en específico que es el osmio, el cadmio y el osmio, que pues, yo no lo sabía y me enteré después, gracias al señor Jaime, que se ocupa para los satélites. Entonces es muy relevante eso de los implantes metálicos. ¿Algún día la humanidad cree que pueda hacer eso, aprender de eso, de tener GPS en el cuerpo? Seguramente que sí. De hecho, ya existen implantes, por ejemplo, auditivos, los implantes cocleares auditivos que ayudan a personas sordas a poder escuchar. Entonces, vamos en ese camino, no estamos tan avanzados, pero seguramente llegaremos a ese tipo de posibilidades. Natalicia Reyes de la revista Good News BC. A mí me gustaría que nos dijeran, por favor, qué porcentaje consideran que se ha realizado hasta ahorita. ¿De investigación? O sea, ¿qué porcentaje de investigación de que científica, periodística? Mira, científica que te la responde el doctor, pero yo te digo periodística, es necesario regresar, es necesario encontrar él o todos los lugares o saber si es el... O sea, es necesario que este hombre diga toda la verdad. No se lo ha dicho a nadie, o sea, no sabes qué difícil, no sabes qué vacío, no sabes qué... Es un personaje muy especial, claro, gracias a él, esta historia se está descubriendo. Hay mucho que agradecerle, pero al mismo tiempo hay mucho que reclamarle, porque debería haber dicho la verdad desde el primer momento. ¿Por qué tener un descubrimiento así y no ser transparente? ¿No? Me parece a mí lamentable esa parte, ¿no? Ahora,
O sea, hay que saber mucho más de todos los hechos como se dieron, cuántos ejemplares se encontraron, bajo qué condiciones, etcétera, 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 de los dos tipos de seres. Y por el lado científico, en el lado científico yo te voy a responder desde el punto de vista forense. Como forense a mí me gusta hacer necropsias, me gusta abrir, me gusta separar y me gusta encontrar pedacito por pedacito hasta el fondo. Por lo tanto, a ninguno de estos cuerpos se les ha hecho necropsia, a ninguno. Se han tomado muestras y de las muestras se han hecho análisis. Desde mi perspectiva, en donde se ha hecho análisis morfológico, análisis anatómico, ADN, carbono 14 y comparativo de especies, anatomía comparativa, yo creo que estamos en un 10%. Se puede hacer muchísimo más. Tenemos la capacidad y la tecnología de hacer una investigación científica mucho más profunda, pero necesitamos que se empiece a reconocer, y el primer paso lo está dando Martín con esta exposición. Y necesitamos que se reconozca precisamente para que los científicos, las universidades y las instituciones con las capacidades tecnológicas nos permitan utilizarlas en la investigación de estos cuerpos. Y bueno, pues ya han escuchado ustedes tanto al doctor José Salce como a Jaime Maussan en esta conferencia de prensa que se realizó en el World Trade Center de Tijuana, que tanto Dino de Labra como un servidor estuvimos presentes, y bueno, pues queremos agradecer a los organizadores por la deferencia hacia nosotros y que nos permitieron estar ahí. También a Jaime Maussan por esa entrevista que me dio minutos antes de que iniciara esta conferencia de prensa, que ustedes la pueden ver y que está publicada aquí en este canal. Así que, jóvenes, bueno, pues creo que nos amplió el panorama sobre las momias de Nazca, y si ustedes tienen oportunidad, bueno, pues acudan ahí a este lugar donde se encuentran las momias de Nazca, Chulpa, Enigma y Misterio, que a partir del 3 de septiembre estará en el Tijuana Trade Center en Paseo del Parque. Así que estará por solamente 10 semanas. Jóvenes, pues vamos a conocerlas, vamos a tomar fotos, vamos a tomar video, vamos a compartir la información y después sacar nuestras propias conclusiones en torno a estas momias de Nazca, que les reitero a todos ustedes, están exhibidas en el Tijuana Trade Center en Paseo del Parque. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por ser parte de esta gran familia, y bueno, pues ahí tienen ya la información. Hasta la próxima.